Hola a todos, hoy es 21 de abril, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Estoy grabando un poco tarde, se fue la energía en mi casa, tal vez se vuelva a ir muy pronto. Estoy también un poco enfermo, así que si escuchan un poco rara mi voz, es probablemente por eso. Tenemos mucha información importante, tenemos el cese al fuego, tenemos algunas actualizaciones en el campo de batalla. Al final vamos a tratar las actualizaciones políticas. Directamente a la línea de combate, se entiende que los ucranianos usaron este cese al fuego para ganar nuevamente el control del monasterio. El monasterio, estamos hablando aquí en la región de Kursk, estamos precisamente hablando del norte de la villa de Garnal, un monasterio que había sido una gran fortificación de los ucranianos. Los rusos finalmente pudieron tomar el control y, según se entiende, justamente en el momento del cese al fuego, los rusos se han retirado de este punto. No hay muchos detalles de por qué. Probablemente los ucranianos lanzaron una ofensiva en esta región y habrían logrado nuevamente tener control de algunos de los edificios. Esto no está establecido en nuestro mapa de referencia. Me parece un poco sospechoso, pero afortunadamente tenemos la información de Anatoly Radov. Ellos nos comparten este video. Y esta imagen, este ataque es un bombardeo de la aviación del ejército ruso sobre los edificios del monasterio. Veamos nuevamente, aquí está el edificio que va a ser completamente destruido, entendiendo que los ucranianos han recuperado el control de esta zona. Tal vez para mañana tengamos esta actualización del ejército ucraniano presionando en esta zona, nuevamente retomando un control que tal vez no sea muy duradero, pero la actualización es puntual. El ejército ucraniano en el momento de el cese al fuego, Pirimirie, como le dicen en ruso, habrían avanzado hasta este punto y los rusos habrían tenido que retirarse. Con respecto a Oleshnya, no se han recibido actualizaciones. Recordemos que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa fue quien confirmó su captura, por ahora sin imágenes, y todavía no hemos tenido estas imágenes. Como sabemos, continúa la presión en este punto de parte de los drones ucranianos, de parte de los drones rusos. Nos vamos a ir hacia la región de Bielgorod. También aquí en Bielgorod se entiende que los ucranianos habrían contraatacado hacia Popovka. Según algunas fuentes prorrusas, estos movimientos ucranianos no fueron exitosos y el grupo del ejército ucraniano que se introdujo en esta zona habría sido destruido. Por otra parte, en Demidovka, simplemente actualizaciones de canales prorrusos donde se informa que toda Demidovka estaría en el completo control del ejército ruso. Estamos esperando entonces las imágenes. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Estamos hablando esta vez de la región del norte del río Askol y hay muchas actualizaciones. Algunos de estos videos son de archivo, pero tenemos en general una fuerte presión del ejército ruso sin cambios importantes en nuestra línea de control. Varios ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, BTR-4 del ejército ucraniano impactado en varias ocasiones por los drones del ejército ruso, y finalmente tendríamos su destrucción, como lo vemos aquí, hacia la zona de Dvorichna. También en esta región el ejército ruso estuvo atacando con drones. Un poco más adelante hablaremos de el cese al fuego, porque también hubo ataques durante el cese al fuego de parte y parte, evidentemente no en toda la línea del frente, y ya hemos visto algunas imágenes de cómo se reunían, pudieron encontrarse en algunas ocasiones los ucranianos y los rusos. Aquí tenemos una posición de operadores de drones ucranianos que es descubierta, y después el ataque del ejército ruso sobre esta zona. No hay cambios importantes en esta región. También tenemos ataques de bombas FAB inmediatamente el lunes, al iniciar del día lunes, al iniciar del día 21, empezaron las operaciones militares y tenemos entonces todas estas imágenes, fuertes bombardeos del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. También tenemos muchos ataques de drones del ejército ruso reportados hoy en el bolsillo de Petropavlovka. Estas serían algunas de las imágenes de las fuentes prorrusas atacando movimientos y posiciones ucranianas sin
actualizaciones relevantes en nuestra línea de control. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, empiezan ya más actualizaciones. Movimientos del ejército ruso en el saliente de Tierny, Ivanovska. Ya estamos hablando que se confirma la captura de Novo-Mikhailovka y esta vez fue el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa quien confirma completamente esta captura, y con toda esta información se actualizó, como vemos, esta gran región en el mapa en el color rojo un poco más intenso. Estoy señalando aquí con la figura de la infantería del ejército ruso, y también después tuvimos actualizaciones de algunos mapeadores ampliando el control del ejército ruso aquí en Novo-Mikhailovka un poco más hacia el oeste. Mapeadores prorrusos, Novosti SVO y Mira, y también tenemos mapeadores independientes como Surya Maps. Se confirmó también un avance del ejército ruso en Nova por parte de las fuentes pro-ucranianas. También se entiende que Novo-Mikhailovka habría sido perdido, y un pequeño avance del ejército ruso, según lo reportan las fuentes ucranianas. Esto sirve para corregir nuestro mapa de referencia en esta región, todavía sin imágenes. Muy probablemente esta Villa Nova va a ser completamente capturada por el ejército ruso, y también tenemos en los alrededores de toda esta ofensiva ataques de drones del ejército ruso en Red Kadub. Estas son las imágenes de un compilado de ataques de drones en contra de posiciones de operadores de drones ucranianos que son evidentemente un objetivo de alto valor para el ejército ruso. Unidades que, si no son eliminadas, pueden torpedear y hacer fracasar completamente a una gran columna de blindados. También se descubre una posición de mortero Minamiot de 120 milímetros atacado también por el ejército ruso en estas posiciones. Un poco más hacia el sur, al sur de Nova, tenemos ataques del ejército ruso. Como parte del mismo compilado, algunas imágenes fueron geolocalizadas hacia el sur de esta posición. Así que el ejército ruso está moviendo su enfoque hacia Red Kadub, está moviendo su enfoque hacia Silina Dalina. Estas son probablemente las posiciones que tienen que neutralizarse para que el ejército ruso pueda asegurar su movimiento y capturar por completo Nova. Vamos ahora un poco más hacia el sur. También tenemos avances del ejército ruso en la ofensiva que desde Tierny pasa por Yampolovka y va a tratar de capturar Torskaya. En este caso hay una actualización en favor del ejército ruso, la estamos viendo en el rojo un poco más intenso, ataques de drones ucranianos en contra de posiciones del ejército ruso. Vamos a saltar algunas de estas imágenes, entendemos lo que sucede. Los drones ucranianos impactan a la infantería del ejército ruso en varias posiciones, confirmando que ahora los rusos controlan de forma terrestre esta región. Hacia Torskaya también tenemos ataques del ejército ruso con misiles Lumur y también destrucción de posiciones de mortero. Muy buen detalle en estas imágenes, tanto las imágenes que son grabadas por el misil, estas imágenes son grabadas directamente por el misil después de ser lanzado por el helicóptero, y también imágenes bastante claras de la destrucción puntual de este objetivo un poco más allá de Torskaya en Zarichny. Tenemos a Torskaya, después de Torskaya hay un río que divide, el río Zhrivets, y al otro lado tenemos a Zarichny, que es una villa un poco más extendida, un poco más grande. En Torskaya también tenemos ataque a posiciones de mortero del ejército ucraniano, nuevamente 120 milímetros, Minamiot del ejército ucraniano. En este punto se descubre la posición con los drones de fibra óptica, es destruida. Aquí está el momento del impacto directo, completa destrucción de esta posición. Nos vamos ahora hacia Siversk. No tenemos actualizaciones relevantes en este punto. Algunos ataques de artillería del ejército ruso sin movimientos en lo que es la línea de control. La artillería del ejército ruso calibrando sus disparos para poder destruir las posiciones ucranianas. Esta operación ya la hemos visto sin modificaciones. En Chazov Yar tampoco tenemos actualizaciones relevantes. Hay una pausa significativa en las operaciones ofensivas del ejército ruso en este punto. Principalmente hemos estado viendo ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones fortificadas ucranianas sin muchos movimientos en la línea de control. Tal vez esto se debe a la intensidad de ataque del ejército ruso en Taresk, donde también tenemos bastantes actualizaciones, principalmente confirmando la presencia del ejército ruso en toda esta zona. Vámonos entonces directamente hacia Taresk. Tenemos aquí actualizaciones en favor del ejército ruso. Estos puntos han sido actualizados
de otra forma por los mapeadores, pero se confirmaría el avance del ejército ruso. Aproximadamente algunos otros mapeadores prorrusos han actualizado de esta forma hacia el norte de Dachna. Después tenemos una villa con el nombre de Dilevka. Desde el sábado aproximadamente empezamos a tener actualizaciones en este punto, lo comentamos aproximadamente en estas fortificaciones. Vemos aquí estas líneas negras, son fortificaciones que el ejército ruso ya habría capturado y ahora el ejército ruso se ha movido un poco más hacia el norte. En este caso tenemos movimientos de motos del ejército ruso. Como vemos, es mucho más difícil. Veamos cómo se dispersan todas estas motos en el campo de batalla, lo que hace ineficiente el ataque de los drones ucranianos. Llegan muy rápido a la línea de contacto, llegan muy rápido a lo que es la línea de árboles, abandonan las motocicletas, establecen sus sistemas REP, por eso los drones ucranianos están sufriendo de desconexión. Veamos nuevamente, apenas el dron se va a acercar a esta línea de árboles, hay interferencia en la señal. Es porque los rusos ya han establecido sus sistemas REP. Que se destruyan las motos, que son vehículos bastante baratos, podríamos decir, en comparación a un blindado. Evidentemente es mucho más rentable para el ejército ruso y la fortificación ya ha sido capturada. Los ucranianos atacan en distintas ocasiones con drones esta posición, pero los rusos ya se han establecido en este punto. Hemos visto avances muy significativos en esta zona. Tal vez algunas de estas imágenes faltan por geolocalizar, pero tenemos un avance importante del ejército ruso. En nuestro mapa de control esta es la versión, pero tal vez vamos a ver cómo se cierra toda esta posición, entendiendo que los ucranianos estarían rodeados y tendrían que retirarse de este bolsillo. Un poco más hacia el noroeste de este mismo punto, el ejército ruso simultáneamente a estas operaciones terrestres está atacando las posiciones ucranianas. Veamos aquí movimiento de vehículos ucranianos impactados. Vehículos ligeros, vehículos con cierto blindaje también están siendo impactados en esta zona. Posiciones en las líneas de árboles que también son importantes destruir antes de los avances terrestres. Así que conjunto con los movimientos tenemos la operación de los ataques de drones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, asegurando justamente los avances que acabamos de notar. Estas son las imágenes, más ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Muy mala calidad de la imagen, pero vemos impactos en vehículos y también en posiciones del ejército ucraniano. Nos vamos ahora hacia Taresk. Tenemos algunas correcciones. También se han publicado imágenes del control del ejército ruso dentro de Taresk, donde los ucranianos constantemente atacan a las posiciones rusas dentro de Taresk, que cada vez nos sirve para entender la posición sólida del ejército ruso en esta zona. Hoy también se han publicado imágenes muy importantes, un poco más hacia el norte. Se entiende que estas imágenes son de aproximadamente el 9 de abril. Tal vez detalles de la misma operación que le permitió al ejército ruso avanzar hasta la profundidad del territorio ucraniano, detrás de sus líneas defensivas. Vemos aquí un vehículo ruso que es atacado en varias ocasiones por los drones ucranianos. En algún punto lo logran detener, el ejército ruso lo abandona, como vemos aquí, y los ucranianos claramente atacan a estas unidades, confirmando que hubo desembarcos en esta zona. Por ahora no hemos tenido más geolocalizaciones. Todos los videos que hemos recibido de esta zona son básicamente del mismo día. En cuanto a lo más reciente de Taresk, tenemos un avance del ejército ruso en esta zona confirmado por Audax, una fuente pro-ucraniana que es el experto principal en geolocalizaciones. Ya vamos a establecer esto en nuestro mapa de control. También entender que en nuestro mapa de control todavía no hay una actualización que se muestra en los datos presentados por este geolocalizador. Más detalles de avances del ejército ruso en esta zona. Este círculo rojo que vemos aquí es un avance del ejército ruso donde los ucranianos atacaron con drones. Aquí está todo el proceso de la geolocalización. Se entiende que el ejército ruso se ha movido hasta este punto que está muy cerca, de hecho, de las instalaciones mineras. Están justamente aquí, están las instalaciones mineras. Vamos a establecer todo esto en nuestro mapa de referencia. En nuestro mapa de referencia, toda esta región ya había sido cambiada. Las geolocalizaciones más actuales del ejército ruso
descubren sus posiciones aproximadamente en este punto donde estoy señalando con la imagen del tanque del ejército ruso. Así que tenemos un control sólido del ejército ruso que cada vez se está ampliando más hacia los costados, hacia los flancos. También tenemos avances del ejército ruso desde Zabalka hacia el norte, noroeste un poco. En este caso son actualizaciones de los mapeadores Divanny Genstab, mapeadores prorrusos. Tenemos también con todos estos ataques presión del ejército ruso con drones suicidas en contra de las posiciones ucranianas. Estas son las imágenes, un compilado de casi 3 minutos del ejército ruso atacando posiciones ucranianas. Drones Baba Yaga también están siendo impactados. Movimientos y rotaciones del ejército ucraniano en esta zona, descubriendo también las posiciones de desembarco de los ucranianos en este punto que permiten evidentemente estos avances. Es probable que el ejército ruso con estas posiciones esté tratando de cortar esta vía. En esta dirección, la vía O0524, que también se dirige hacia el sur de Konstantinovka. Es muy probable que el ejército ruso, que ya está afianzado en las instalaciones mineras del norte de Taresk, estas son, es muy probable que ahora vaya a tratar de cortar, al menos con poder de fuego, esta zona. Tiene algunas posiciones que van a ser difíciles de mantener, pero hay una posibilidad de que esto ocurra. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Continúa el avance del ejército ruso en Valentinovka, Kalinova y Sujaya Balka. Ya las fuentes pro-ucranianas de Deep State, como vemos aquí, confirman un gran avance del ejército ruso en toda esta zona. Toda esta región ha sido capturada por el ejército ruso. Estas son las posiciones y también tengamos en cuenta lo que es la zona gris, es decir, las regiones que el ejército ucraniano ha perdido. También los mapeadores independientes de Surya Maps confirman este movimiento, así que Sujaya Balka muy pronto va a quedar completamente en el control del ejército ruso y vamos a empezar a ver entonces los asaltos terrestres o tal vez ya los enfrentamientos dentro de Stara Mikolaevka, que el ejército ruso va a asaltar desde 2 direcciones. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. Nos vamos ahora hacia el sur de Pakrovsk. No tenemos actualizaciones en una dirección muy importante. Miralyubovka, ya el ejército ruso se habría afianzado, los combates continúan. Vemos que estas operaciones se pausaron por algún momento, pero ya se ha reactivado completamente la línea del frente. En el sur de Pakrovsk, aunque hay reportes de contraataques del ejército ucraniano en todas las direcciones, lo más importante que confirman algunos mapeadores prorrusos sería que los ucranianos vuelven a tener control en Uspienovka. Esta sería la actualización de Anatoly Radov, donde vemos aquí Uspienovka en la parte inferior izquierda de la pantalla, donde el ejército ucraniano nuevamente habría avanzado en este punto. Recordemos que los mapeadores pro-ucranianos de Deep State nos comentan un avance del ejército ruso. Vemos, por ejemplo, también distintos movimientos de contraataque del ejército ucraniano en Kotlino, en Peshana, pero lo más importante y donde el ejército ucraniano tendría más éxito es aquí en Uspienovka, donde este mapeador principalmente dice que la situación está 50-50 del control de esta pequeña villa. De este mismo mapeador, información un poco más actual. Toda Sujaya Balka habría quedado en el control del ejército ruso. Vamos rápidamente a esta zona y continuamos justamente en el sur de Pakrovsk. Para ir a Sujaya Balka nos movemos un poco hacia atrás donde nos encontrábamos, así que solo faltaría esta pequeña región donde el ejército ruso, según este mapeador, ya habría tomado el control. Tal vez esto lo veamos establecido mañana en nuestro mapa de referencia. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Continúa el avance del ejército ruso para tratar de alcanzar la frontera del nuevo Oblast de Dnipropetrovsk. Lo voy a marcar en color azul. Aquí está la frontera. Tenemos reportes de avances del ejército ruso hacia Katliarovka, donde hace mucho tiempo esta misma fuente, Anatoly Radov, nos había dicho que Katliarovka estaba en la zona gris. Esta vez se confirma que los ucranianos todavía tienen control de Katliarovka aquí, pero el ejército ruso habría avanzado en aproximadamente 2 o 3 líneas de árboles. Así que nos vamos a nuestro mapa de referencia. Katliarovka es una villa muy pequeña. Aquí está. El ejército ruso habría avanzado aproximadamente de esta forma. Este sería el avance que reporta el mapeador nuevamente, Anatoly Radov.
Los ucranianos, por su parte, un poco más hacia el sur, confirman la pérdida completa de Preobrazhenka, información que nosotros teníamos hace mucho tiempo y que se tuvo con geolocalizaciones. Solo hoy se está actualizando para los mapeadores ucranianos esta zona. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos en este caso destrucción de vehículos rusos. Estas imágenes se reconoce son de hace aproximadamente 6 días. Un movimiento del ejército ruso aproximándose a las líneas de árboles y este vehículo se va a encontrar con una mina un poco más adelante. Veamos las imágenes, gira en este punto tratando de avanzar un poco más. Se ha reportado evidentemente que ambos ejércitos tienen dispositivos de minado a distancia y también se han usado los drones para minar estas posiciones. Esta es la destrucción del vehículo del ejército ruso en este punto, imágenes que son de archivo hace aproximadamente 6 días. Un poco más hacia el sur, en Roslив no tenemos cambios significativos en nuestro mapa de control. Se entiende que el ejército ucraniano ha tratado de contraatacar en este punto para impedir el avance del ejército ruso, su defensa activa con vehículos M113 de producción de los Estados Unidos. Los ucranianos habrían atacado en esta región. Según esta información que es publicada por las fuentes prorrusas, los rusos han destruido este vehículo que se estaba introduciendo hacia la zona que en algún momento se reclamó en el control del ejército ruso. Un poco más hacia el sur de Bagatir, en la gran fortificación que defiende esta zona, el ejército ruso, según se entiende, habría minado a distancia también algunos de estos puntos. Esto es lo que se reconoce. Vemos la destrucción de algunos vehículos del ejército ucraniano. No hay muchos detalles en esta imagen. Según se entiende, habría sido con dispositivos de minado a distancia. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, Velika Novasiolkovka sin modificaciones. Tal vez el ejército ruso ha pausado sus movimientos en este punto. Recordemos que hubo un gran esfuerzo del ejército ruso para llegar hacia Shevchenka. Es probable que el ejército ruso se haya afianzado en esta línea de árboles principalmente. Vimos que muchos vehículos fueron detenidos, inhabilitados, algunos destruidos por el ejército ucraniano, pero en este momento probablemente los esfuerzos estén más concentrados en tomar Bagatir. Y tal vez el ejército ruso posicionado en Velika Novasiolkovka esté avanzando por toda esta dirección, campos muy extensos, posiciones claramente muy frágiles para que los vehículos transiten por esta vía pueden ser impactados fácilmente, pero tal vez esta gran actividad que hemos visto hacia Bagatir, de otro lado, significa una pausa en las operaciones hacia Shevchenko, las operaciones en Burlatske, Privilna y Novasiolka. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, en la región de Rabotino. No hemos tenido actualizaciones. Lo que se entiende es que el ejército ruso pudo afianzarse de buena forma en las posiciones de Mala Tatmachka. Aquí el ejército ruso pudo consolidar sus posiciones después de los ataques terrestres en esta zona. Nos vamos ahora hacia la región de Kamianska. Tenemos algunas actualizaciones en este punto. Varios mapeadores ya confirman lo que en nuestro mapa de referencia está. Algunos mapeadores pro-ucranianos confirman este avance aproximadamente tal cual como lo tenemos aquí reclamado en la zona gris y un poco más hacia el norte de estas posiciones. El ejército ruso ha estado atacando con drones a los ucranianos en líneas de árboles. Varios impactos del ejército ruso sobre estos puntos. También se arrojan granadas y explosivos en contra de las trincheras ucranianas y en este caso sin cambios importantes. Se está preparando toda esta zona evidentemente para los ataques. Nos vamos ahora hacia la dirección de Gerson. En este caso tenemos, como es habitual, ataques de artillería, de drones, bombardeos del ejército ruso. También debe haber ataques del ejército ucraniano, pero sin cambios importantes. No hay ninguna modificación en el control desde tal vez ya hace más de un año en esta posición. Nos movemos ahora hacia el interior del territorio ucraniano. Inmediatamente después del cese al fuego, el ejército ruso empezó a atacar nuevamente con misiles y con drones todas las ciudades y las posiciones del ejército ucraniano. Vamos a discutir esta información. El cese al fuego tomó por sorpresa a absolutamente todos. Los ucranianos dicen que no esperaban esta iniciativa de parte del ejército ruso. En muchos lugares, como lo compartimos en nuestro canal de Telegram, efectivamente no hubo enfrentamientos.
Tenemos, por ejemplo, estas imágenes en Bakhmut, donde el soldado del ejército ruso estaba completamente sorprendido del silencio absoluto de estos días. Recordemos que solo fueron 30 horas de cese al fuego decretado simple y llanamente por la Pascua. Este cese al fuego fue inicialmente desestimado por los ucranianos. Después de esto, los ucranianos probablemente se arrepintieron y entendieron que ellos eran los más necesitados de este cese al fuego. El momento se usó para evacuar heridos, evacuar también muertos de ambos bandos. Estas imágenes, por ejemplo, fueron grabadas por las fuentes ucranianas donde evidencian el movimiento de un grupo de evacuación del ejército ruso. También los ucranianos estuvieron evacuando y con banderas blancas, entendiendo que estaban en una misión humanitaria. Una de las imágenes más dicientes es este encuentro entre soldados ucranianos y soldados rusos sin dispararse. Estaban discutiendo tal vez algunas cosas como parte de este cese al fuego, que ha sido muy importante para revelar ciertas posiciones tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano. Los ucranianos trataron de elevar la apuesta y le propusieron a la Federación Rusa un cese al fuego de 30 días. Todos estábamos expectantes, todos estábamos esperando para saber cuál era la respuesta del Estado ruso y finalmente no hubo respuesta. Lo que se decretó se cumplió y una vez se acabaron los plazos, empezó nuevamente el enfrentamiento y esta señal es muy importante. Hemos tenido mucha información sobre negociaciones, sobre encuentros principalmente y reuniones de los Estados Unidos con sus enviados especiales en Rusia, de los Estados Unidos con los ucranianos, incluso en otros países. Los Estados Unidos y Rusia se han reunido y hasta ese momento teníamos la duda de qué persiguen los rusos en todas estas reuniones, a qué están dispuestos a renunciar por una salida negociada a este conflicto. Y en este punto tenemos una respuesta muy importante. Putin, pero principalmente el Estado ruso, tiene demasiado claros sus objetivos y no va a descansar. Esta es la señal más importante. No va a descansar hasta que estos objetivos se cumplan. Ya están entrados completamente en gastos, entienden que esto es una necesidad vital para su estado burgués, y ahora no caen justamente en la propuesta de cese al fuego que muchos soldados rusos completamente aplaudieron, estaban agradecidos. Muchos canales prorrusos empezaron ahora sí a comentar lo malo de la guerra. Ahora sí, hay muchas razones para que los soldados quieran un cese al fuego y hay que estar loco para no quererlo, pero ahora nuevamente ha empezado el combate, han empezado los enfrentamientos y al unísono, como si fuera un switch que se cambia, entonces ahora otra vez a la muerte, a las líneas de árboles, a la muerte para defender a la gran patria rusa. Y esto claramente es una hipocresía donde querer guardar la vida de los soldados es contrario al interés del Estado ruso. El Estado ruso no va a avanzar, al igual que el Estado ucraniano. Esto aplica evidentemente para ambos estados. No va a avanzar sin que sus soldados arriesguen su vida. Y todos sabemos que ser parte de los grupos de asalto es casi que una condena a muerte. Así que lo más importante de que no se haya prolongado el cese al fuego es la claridad del Estado ruso sobre sus posiciones, sobre sus exigencias, y que por ahora no se le ha propuesto. Esto también revela justamente esta semana pasada tuvimos a Trump muchas veces diciendo que se iba a revelar si los rusos querían la paz o no, que ya esta semana, que el viernes, y justamente llegó esta respuesta donde pensamos que era el inicio de una gran prolongación que concordaba con estas declaraciones de Trump, pero ahora vimos que no. Fue única y exclusivamente el momento determinado, las 30 horas para la Pascua, y de resto no más, porque el ejército ruso tiene claro sus objetivos, el Estado ruso tiene claro sus objetivos, no confía en ninguna de las propuestas de negociación que hasta ahora se han planteado de parte de los Estados Unidos, y este es un símbolo, esta es una señal muy importante. Todas estas reuniones,
todas estas discusiones donde Trump ha dicho que ya está cansado de tantas reuniones, no le han presentado ningún beneficio al Estado ruso y la continuación de las operaciones militares después de un cese al fuego que muchos soldados en la línea del frente, por no decir todos, agradecieron, es justamente la evidencia de que ninguna de las propuestas de los Estados Unidos ni de ninguno de los otros estados ha servido para los propósitos del ejército ruso. Todos estos planteamientos, por ejemplo, hoy se está diciendo que Estados Unidos va a reconocer Crimea en el control del ejército ruso. Esta información viene desde el domingo, tal vez un poco antes, desde el sábado. También, cínicamente, los Estados Unidos dicen que en este plan de paz donde los Estados Unidos reconocen a Crimea, ellos, los Estados Unidos, tomarían el control de la planta de Zaporizhzhia, la planta de Energadar, la planta nuclear que de hecho, según se entiende, es la más grande de toda Europa. Los soviéticos construyeron esta planta que quedó heredada para el Estado ucraniano. Los rusos muy inteligentemente tomaron el control de esta zona, no han permitido que vuelva a ser controlada por el ejército ucraniano y este es un bien sensible, es un punto estratégico de todo este conflicto. Justamente la independencia energética y la generación de energía que proporciona esta gigantesca planta ahora hace parte del control del Estado ruso y los Estados Unidos en una propuesta probablemente muy desacertada, que los rusos tal vez se estén burlando de esta propuesta, dicen que por un lado reconocen Crimea si los rusos básicamente les entregan la planta de Energadar. Y como lo decimos nuevamente, no hay nada físico que le permita a los Estados Unidos chantajear en estos momentos a Rusia. No tienen ninguna posición de poder en el campo de batalla. Los Estados Unidos, Ucrania, toda Europa, a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo para reindustrializar a Ucrania, por ejemplo, hoy tenemos información que los rusos dicen de 6 sistemas Bagdana, que es artillería autopropulsada ucraniana. Voy a poner las imágenes. 6 de estos vehículos se realizaban en Ucrania al mes, ahora se están realizando 20, lo que es más del doble. Es, a pesar de que estos vehículos no parezcan muy complejos, realmente requieren mucha tecnología, mucho desarrollo y realizar 20 vehículos al mes es un número ya mucho más importante y que denota justamente lo que hemos estado hablando. Después de que los Estados Unidos empieza a reñir, entre comillas, con Zelensky, con todo el proyecto Ucrania, toda Europa realmente sí ha estado invirtiendo y se ha notado en varias de las posiciones. Evidentemente, las plantas que están más al oeste de Ucrania han sido fortalecidas y creadas nuevas plantas de producción. Los rusos evidentemente han estado atacando todas estas posiciones. Lo comentaba hace unos días. Tenemos guerra para todo este año, pero probablemente este fin del cese al fuego es completamente la confirmación innegable de que el ejército ruso quiere capturar completamente los oblasts que se ha propuesto. Vamos a establecerlo en nuestro mapa. Lugansk, probablemente Lugansk falta un 1%, aproximadamente es esta región que estamos viendo aquí en negro, pero Donetsk sí falta muchísimo. Todo esto que vemos aquí en negro, aproximadamente en negro, en gris, es el Oblast de Donetsk que todavía falta por capturar. Voy a tratar de dibujarlo rápidamente con líneas blancas de forma muy aproximada. Evidentemente esto no es perfecto, pero para que nos hagamos una idea de lo que le falta al ejército ruso para capturar en cuanto al Oblast de Donetsk. Acabo de dibujar con estas líneas blancas lo que falta para el ejército ruso. Hablando de Donetsk, solamente Donetsk básicamente es donde más falta capturar. Es muy importante entonces en este sentido Pakrovsk. Se dice que después de Pakrovsk no hay absolutamente nada, que son solo campos vacíos, pero hemos visto que los ucranianos han estado haciendo muchas fortificaciones en esta zona. Importante también en esta posición Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Faltan ciudades que son muy grandes, Limán evidentemente, muchas posiciones importantes. Como vemos, el territorio es significativo, el territorio que falta por capturar para los rusos. También Zaporizhzhia, falta una región importante, esto sería Zaporizhzhia.
Acabo de delimitar justamente lo que falta del Oblast de Zaporizhia. Toda esta gran zona, incluyendo la ciudad misma de Zaporizhia, que es gigantesca. Y evidentemente también Gerson, una posición que el ejército ruso en algún momento tomó, que se retiraron después de algunas negociaciones en las que evidentemente les vieron la cara. Y tal vez esto indica que el ejército ruso aprendió la lección y va a continuar indefinidamente hasta que complete todos sus objetivos. En estas posiciones, evidentemente, no está incluida Odessa. Hay muchas discusiones al respecto de si el ejército ruso quiere capturar Odessa o no. Sería importante para conectar la región de Transnistria y también para bloquear el futuro Estado ucraniano del acceso al mar, lo que le permite al ejército ruso tener un mayor control de lo que sucede en esta zona. Con esta renovación de los enfrentamientos, los ucranianos, Zelensky ha sacado un comunicado hace algunos minutos diciendo que ahora todo el mundo sabe que el Estado ruso es quien no quiere hacer la paz. Y desde cierto punto de vista tiene razón. La paz ahora no beneficia al Estado ruso, al menos la paz que están planteando en estos momentos, con las concesiones irrisorias, entre comillas, concesiones que plantea los Estados Unidos, que de concesiones no tienen nada. Es decir, ¿qué importa que los Estados Unidos reconozca o no la posición, el control del ejército ruso sobre Crimea si ya está controlado físicamente por sus fuerzas armadas? Ya hay comercio en esta zona, de hecho, de todas las embarcaciones que vienen desde Estambul, que cruzan por toda esta zona. El ejército ruso desde hace mucho tiempo, el Estado ruso desde hace mucho tiempo tenía comercio en este punto y continuaban los intercambios, si no es que dejó de ser así por las sanciones, pero no porque los demás países no reconocieran esto como territorio de la Federación Rusa. Así que las concesiones son muy escuetas. Los Estados Unidos tal vez tampoco quiere conceder mucho más. Esto es una señal de esta posición donde los Estados Unidos no quiere bajarse tampoco de su proyecto Ucrania. Esto, la renovación de la confrontación realmente no solo significa el interés del Estado ruso imponiéndose, sino el interés de los ucranianos y el interés también de los Estados Unidos en no conceder nada más, porque todo este tiempo de negociaciones pudo haberse solidificado si los Estados Unidos hubieran propuesto algo más atractivo para el Estado ruso, pero hasta ahora vemos que esto no sucede. Por otra parte, hoy, por ejemplo, hubo un evento muy importante donde estuvo el presidente de la Federación Rusa compartiendo con distintas delegaciones. Allí justamente se confirma un tratado muy importante, se ratifica nuevamente el tratado entre Irán y Rusia, que también es una respuesta de esta renovación de los enfrentamientos, de no continuar el cese al fuego. Los ucranianos eran los más necesitados con el cese al fuego. Los ucranianos también proponen incrementar durante 30 días, propuesta que fue completamente ignorada por el Estado ruso, que esto también es una posición de poder significativa. Y finalmente, en el último comunicado que saca Zelensky, que escribe Zelensky en todas sus redes, él dice, está bien, Rusia es el malo, a nivel internacional esto ya se sabe, pero básicamente trata de arrodillarse un poco más y le pide al Estado ruso que lleguen a un acuerdo, a un cese al fuego, en donde no se usen más los misiles de largo alcance y los drones. Es decir, los ucranianos quieren nuevamente la propuesta que en algún momento se dijo que no fue tampoco acatada por los mismos ucranianos. Recordemos, hace algún tiempo se nos dijo no más ataques a la infraestructura energética. Y según tuvimos las pruebas, los ucranianos continuaron atacando estaciones de bombeo, la estación de Sudzha, distintas refinerías del Estado ruso también fueron atacadas. Estas violaciones al cese al fuego con respecto a la infraestructura energética tal vez están siendo muy bien recibidas o ha sido una señal muy bien entendida por el Estado ruso, donde ahora los ucranianos nos dicen, está bien, no hay cese al fuego, Rusia es el malo en este asunto, pero al menos un cese al fuego donde Rusia no nos ataque con misiles ni con drones dentro de nuestro territorio. Evidentemente esto es única y exclusivamente
una acción desesperada de los ucranianos que evidentemente va a ser nuevamente ignorada, va a ser nuevamente rechazada por el Estado ruso, donde ellos quieren asegurar su producción industrial dentro de Ucrania que les permita estabilizar las cosas en la línea del frente. Y el ejército ruso evidentemente no va a permitir esto. Esta es la situación. La guerra se va a intensificar con estas posiciones ya lo suficientemente bien establecidas, con las propuestas escuetas de los Estados Unidos que no le ofrecen nada importante al Estado ruso para cumplir con sus intereses. Vamos a continuar con la guerra, vamos a tener más reabastecimiento. Los europeos encontraron dinero para seguir financiando esta guerra, encontraron recursos y también están organizando sus economías internamente para reabastecer de una mejor forma y tratar de hacer una paridad con lo que está haciendo en estos momentos la línea de contacto, que evidentemente en muchas de las posiciones beneficia a el Estado ruso, al ejército ruso. Eso es todo por hoy. Gracias a todos por esperar, gracias a todos por el apoyo. Recuerden, las donaciones son importantes para mantener este proyecto en el tiempo, son un aporte significativo para mí que me permiten dedicarle más tiempo a estos reportes. Muchas gracias a todos por ver. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante, completamente gratis, me ayuda mucho y hasta luego. Gracias por ver.